pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción, Gabriel Pulice, Florentina Gamarra y Diego Yaiche. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de esta quinta temporada. Bueno, aquí estoy solita en el estudio. Vamos a contarle a nuestra audiencia que estamos en nuestro episodio número 17 y que tengo el gusto de que me están acompañando aquí vivo. Bienvenido, Gabriel Pulice. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, muy buenas noches. A ver, ahí lo estamos escuchando con un poco de dificultad. A ver. ¿Me están escuchando mejor? No, se te escucha entrecortado, a decir verdad. Ah, bueno. A ver. Y yo me escucho bien, yo me escucho bien. Bueno, en todo caso, si te podés acercar un cachito más al micrófono, porque a veces es importante que lo escuchen otros también, discúlpeme. Bien, sí, vamos a tratar. A ver, ahora me escuchan mejor. Ahora se escucha un poquito mejor, sí. Bueno. Bienvenido también a nuestro invitado. ¿Puedo nombrarlo? ¿Me da el permiso, Pulice? Sí, por favor. Hoy usted está a cargo de la nave. Muy bienvenido, Matías Marchant. Es un gusto tenerlo aquí en el programa, en esta hora de entrevistas. Así que muy bienvenidos a ambos que nos están escuchando y están acompañándonos desde aquí, muy cerquita nomás, un par de horitas de avión. Muy buenas noches, no sé si se escucha. Sí, a Matías se lo escucha, así que Pulice, si usted quiere nos vemos la semana que viene. Bien, voy a hablar lo menos posible. Bueno, ¿quiere que más o menos le vaya contando cuál sería nuestro mapa de ruta del día de hoy? ¿Qué le parece? Sí, por favor, cuéntenos el itinerario. Bueno, en este itinerario, por supuesto, vamos a andar por varios lados. Por varios lados, así es. En la hora de entrevistas, en nuestra maravillosa hora de entrevistas, bueno, tendremos el gusto de escuchar y de compartir una conversación muy interesante con nuestro invitado Matías Marchant. Sobre todo en lo que tiene que ver con vínculo y memoria, en la labor del acompañamiento terapéutico con niños internados, un diálogo que supuestamente, digamos, los escucharemos a ustedes atentamente y acompañaremos desde aquí. Y luego le voy a contar que tenemos una agenda cultural maravillosa. Tendremos aquí a nuestro querido Jorge Giglio, que va a venir a hablar de 1955, Recuerdos del Olvido, una próxima obra a estrenar muy recientemente. Y en el Rincón de los Libros tendremos a nuestro querido Rubén, que nos hablará quién sabe de qué, con qué sorpresas, como nos tiene acostumbrados cada jueves. Así que este será el recorrido del día de hoy. Le cuento que aquí le saqué algunas fotos para después compartirle el espíritu desolado de esta radio, que me encuentra a mí entre cuatro paredes, por suerte acolchonadas, por si me llega a suceder algo del orden de lo indeseado, algún brote y demás, y por suerte cuento acá con acompañantes terapéuticos de primera, por si lo llego a necesitar. Así que no sé si le parece que hagamos una pequeña pausita musical y entonces al regreso ya nos metemos de lleno en nuestra hora de entrevistas. ¿Qué le parece? Me parece muy bien y ya cruzamos la cordillera, ya en esta pausa musical. Muy bien, ya regresamos entonces. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, ¿qué escuchábamos, Matías? Estábamos escuchando los Pepinellis, un grupo chileno muy conocido y que tiene muchos grandes éxitos acá en nuestro medio.
Y Bueno, era una reinterpretación de una canción de Violeta Parra. bien, bueno, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy con eco. Adelante, todo suyo. Bueno, y es difícil presentar a Matías sin hablar de la obra que viene desarrollando aquí en Chile, en Santiago, ¿m? Y está llevando adelante un trabajo que les decía, es un trabajo del que yo me enamoré a primera vista, ¿no? Y en realidad, y cuando tuve contacto a través del libro que, que lleva el mismo título que hemos puesto a la entrevista. Ahora sí se acabó el eco. Bien. Les decía recién, un saludo en primer lugar a nuestra distinguida audiencia, que es difícil hacer una presentación de Matías sin presentar el trabajo que viene desarrollando en Santiago, particularmente en Chile y en las afueras de Santiago, en la Casa del Cerro. Y bueno, ahora lo puedo decir también habiendo tenido ocasión de participar de las presentaciones clínicas ayer, también hoy de visitar la Casa del Cerro. Y bueno, sí puedo decir que Matías Marchand es psicoanalista y, y viene trabajando particularmente en, yo diría que de una manera pionera, en el acompañamiento terapéutico de niños internados, ¿no? Que es el tema de la entrevista de hoy. Y bueno, Matías, y quería, bueno, yo algo me fui enterando, ¿no? Pero me parece que sería interesante compartir con nuestra audiencia y cómo nace la Casa del Cerro y cómo esto encuentro con el psicoanálisis y con el acompañamiento terapéutico también, ¿no? Ok, bueno, muchos saludos a todos quienes nos están escuchando. Gracias por la invitación de estar aquí compartiendo con ustedes, resolviendo aquí los pequeños problemas de audio. Ahora escucho perfectamente, Gabriel, y la invitación a poder compartir una trayectoria de trabajo que en realidad me la pones muy difícil de cómo situar y responder a tu pregunta, porque por un lado, la corporación Casa del Cerro que yo vengo dirigiendo desde hace más de 25 años es una corporación. A veces la gente piensa que la corporación y las fundaciones son grandes lugares, ¿no? Donde va gente en un espacio extremadamente cómodo, y la verdad es que nosotros hemos elegido estar en una comuna periférica de Santiago de Chile, en Renca. Es un lugar que no es ni el más desfavorecido, pero tampoco es un lugar que cuente con todos los accesos a los seguridad o garantías que puede dar el Estado. ¿Cómo es que los psicoanalistas de Chile no están en los barrios populares, en donde sabemos que hay preguntas respecto a lo que ocurre en la subjetividad de cada uno, de cada cual? Y es así entonces que este psicoanalista nos llegó a plantear, y lo plantea así como premisa: mira, aquí yo puedo decir, los pobres también tienen inconsciente. Y no es que se haya pensado que no tenían inconscientes, pero no se los pensaba como seres humanos que podían tener una reflexión profunda sobre aquello que tenía que ver con su malestar. Eso es más o menos el inicio de una trayectoria que ha
implicado en la construcción de un lugar que ha albergado a muchas personas, estudiantes, practicantes, psicólogos que vienen a veces de otros países para trabajar en proyectos y programas que nos interesan. Y uno de ellos es el que da cuenta el libro Vínculo y Memoria, que es un proyecto que se instaló de 0 a 6 años, y nos empezamos a preguntar sobre cómo era la vida cotidiana de un niño que vivía en una residencia, es decir, de un niño que había sido separado de su familia de su familia de origen, que llegaba a un nuevo lugar, y queríamos saber qué sentía, cómo come, cómo se alimenta, cómo recibe las visitas de su familia, en fin. Teníamos una sed de saber, y eso lo instalamos con algunos objetivos, con algunos métodos. Bueno, ahí, Matías, vos nombrabas, por un lado, a este iniciador, ¿no? De todo este movimiento, ¿no? Michel Thibaut. Y también hablabas como al pasar, pero me parece que vale la pena desplegarlo un poquito más, ese método, ¿no? que ustedes tomaron y con lo que vienen experimentando desde hace ya mucho tiempo. Bueno, tuvimos ocasión de ver... Sí, hablemos del método. Sí. Hablemos del método. En estas condiciones que me mencionaba de niños y niñas que vivían en hogares, hicimos una aplicación del método de observación de lactantes de Esther Vick, de una reconocidísima psicoanalista inglesa, que tenía este método principalmente como una forma de preparar a los jóvenes analistas en el primer año de formación de la formación de psicoanálisis, y que consistía en la inspiración original de hacer una observación semanal de una vez, de 1 hora durante 2 años, de un bebé recién nacido. Nosotros hicimos descentramos y cambiamos este método para aplicarlo a niños que vivían en hogares, con la misma consigna, que son consignas muy psicoanalíticas, que son ir 1 vez por semana durante 1 hora, tomar registro de todo aquello que pasaba, tanto para el niño, su entorno, y para quien observaba, dando cuenta de aquello que subjetivamente se removía durante la observación. Y un tercer momento que es absolutamente central, que es compartir las impresiones que se producen luego en el grupo, luego de realizar la observación. Y así entonces empezamos a tratar de adentrarnos en la mente, en la vivencia más profunda de aquellos niños que estaban en una situación particularmente difícil. Bien, ¿y qué empezó a pasar a partir de esta observación, ¿no? Porque, bueno, ayer en esas presentaciones clínicas que yo tuve el gusto de presenciar, bueno, aparecía una figura muy interesante, ¿no? Que alguien traía a una de las presentaciones, que era este lugar del observador, si se trataba de pensarlo como una mosca en la pared, ¿no? ¿Sí? Sí. Y bueno, a partir de esto planteado como pregunta, bueno, la respuesta vino a partir de ir narrando lo que sucedió y lo que sucede, ¿no? Ahí donde alguien va como observador, pero ¿qué pasa? Sí. En el contexto de hogares, en donde uno tiene que hacerse la idea de que se trata de varios niños con una
escasez de cuidadores y cuidadoras, esto de traer ahí un observador que iba semana tras semana a ver a un niño dormir, a ver a un niño comer, a ver a un niño jugar, empezar a intercambiar miradas, a levantar los brazos para solicitar estar en brazos de alguien, etcétera. El primer efecto que tuvo esto de ponerse en una observación analítica o una observación de campo, una etnografía, tal vez a veces se lo plantea así. Lo primero, el efecto más contundente que nosotros obtuvimos fue que las cuidadoras empezaron a preguntarse con mucho mayor detalle respecto a lo que nosotros estábamos observando. Es decir, empezaron a pensar que la madre que les podría comunicar algo nuevo, algo que podría referir a las necesidades más, qué sé yo, arcaicas, las más primarias que se ponían en juego. Cuando trabajábamos en este contexto, por ejemplo, se producía una transformación sin que nosotros tuviésemos que mandatarla, y era que al principio las cuidadoras decían, por ejemplo, que era bueno acostumbrar a los niños a que se durmieran, no importaba si quedaban llorando mientras estaban en la cuna. Gracias a la observación, las cuidadoras empezaron a pensar que ese llanto antes de dormir les decía algo, y ese algo implicaba un gesto muy concreto que implicaba tomarlo en brazos, hacerlo dormir y después depositarlo en la cuna, pues ese vínculo, ese momento precioso en el cual el niño pasa de la vida diurna al mundo de la noche, era importante que fuera acompañado. Esa transformación que uno podría decir como que debería ser una regla en cualquier persona que desarrolle el cuidado de un bebé, no fue necesario hacer a través de un protocolo de acción, sino por medio de un proceso que nos permitía a nosotros subjetivar la manera en cómo el niño se comportaba dentro de la institución y transformarlo en un lenguaje que era escuchado, que era recibido por aquellos que desempeñaban las labores cotidianas. Y así podríamos seguir, porque podría seguir el momento de la alimentación, el momento de la muda, en donde dejaban de ser acciones exclusivamente mecánicas. Y quiero decir que este dispositivo, la gracia es que intervenía gracias al simple hecho de abstenerse de actuar y facilitar en las personas que estaban en el observador y en las cuidadoras, facilitar una comunicación que no se estaba dando entre el niño y sus cuidadores, sus cuidadoras. Ahora, sí, porque es interesante. Sí. No, quería. Discúlpame, Floren. Sí. Quería preguntarte, Matías, ¿cuál es la situación de estos niños y niñas? Porque me parece que lo que estás diciendo es tan importante, por lo menos para poder pensar esta intervención temprana, ¿no? Este modo de hacer constituyendo un otro que precisamente salvaguarde ante tanto desvalimiento y tanta desprotección y tanto desamparo, esa función de la otredad primaria, podríamos decir, ¿no? Entonces, en la experiencia que ustedes realizan, luego te quería preguntar, ¿cuál es el destino que espera, por decirlo de alguna manera, a estos niños y niñas luego de estos periodos de internación? ¿Cómo se sigue después de esto? ¿Cómo es la experiencia del trabajo de ustedes? Sí. ¿Puedo intercalar una pregunta antes de pasar al cómo se sigue? Sí, claro. Porque pensaba, Matías, en tiempos en donde hay, por lo menos se pretende instalar, ¿no? Una suerte de epidemia del déficit de atención, ¿no? Y es interesante ahí esto que vos relatás,
y que tiene que ver con los efectos que produce simplemente el hecho de que alguien vaya a prestarle atención al menos una vez por semana, ¿no? Ujú. A lo que pasa con un niño. Prestarle atención parece que tiene como efecto que las cuidadoras empiecen a prestarle atención, ¿no? Eh, Exacto. Digo, el hecho de prestarle atención, ¿no? Y bueno, Sí, de la presencia, ¿no? Es una presencia, parece que efectivamente. sí, sí, sí. Sí, de prestar atención a aquello que parecía un acto que se podía cumplir mecánicamente, Ujú. como dar de comer, como mudar, como hacer dormir. Eso empezó a ser de una u otra manera interrogado gracias a esta metodología de trabajo que hacía que cada niño tuviera, que permitía de alguna manera, esto es más kleiniano, ahí no sé si vamos, cómo nos vamos a comunicar, pero de una u otra manera el niño depositaba algo de su mente, algo de lo que pasaba con él, de sus ansiedades, su resentir más primitivo, en la mente del observador. Y el observador, la primera sensación, una de las primeras sensaciones que tenía, y eso yo lo conozco desde hace años, es que cuando uno plantea y pone a un niño, pone a un acompañante a hacer este trabajo, su sensación es de querer llevárselo a la casa lo más pronto posible, que yo creo que tiene que ver con la pregunta que me estaba haciendo, ¿no? No puedo seguir dejando a este niño en este lugar cuando yo sé que van a haber otros momentos, otros horarios en los que va a estar desatendido. Eh, Que nadie le va a prestar atención, ¿no? exacto, exacto. Entonces era muy importante porque eso pasa mucho con la gente que hace un trabajo sin reflexionar, cuando vais acerca, tiene el enorme deseo de querer tomar al niño y salvarlo de la situación en la que está. Y nosotros sometimos a análisis ese deseo de salvar al niño de esa situación y empezamos en cambio a darle un tiempo de espera para permitir entender qué es lo que estaba en juego. Y entre otras cosas, lo que estaba en juego es que ese niño sí estaba teniendo una historia, sí estaba teniendo construyendo un día y una biografía que podría ser narrada para él en el futuro y para los futuros cuidadores cuando llegaran, ya sea porque el niño se volvía con su familia de origen y nosotros le podíamos decir a esa familia, mire, el tiempo en que ustedes no pudieron estar, por las razones que sean, lo que ocurrió con el niño fue que aprendió a dormir así, aprendió a comer de esta manera, supimos que las canciones que le gustaban eran esta y estas otras, y lo mismo ocurría con los niños que se iban a adopción, porque uno de los problemas que existen en nuestro país, creo que en varias partes, esta idea de que en la adopción el niño parte desde cero. El niño es algo que cuando el momento de adopción es el momento del nacimiento de los padres adoptivos y del niño adoptivo. Pero ese niño tiene una historia y esa historia nos parecía que empezaba a ser construida a partir de las observaciones semanales que luego de 6 meses, de un año, 2 años y más a veces, permitía decir, pero bueno, este niño en este lugar ha construido una historia que más que de que hay que salvarlo, hay que más bien saber narrarlo para quien va a ejercer finalmente los cuidados que van a ser permanentes una vez que salga de este lugar. Sí. Sí, Floren, volvemos a la pregunta que vos habías hecho recién. Sí, que un poco me contestaba Matías con esta cuestión. Yo pensaba en eso y ¿sabés qué, Matías? Te escucho y a mí me conmueve muchísimo porque esto también tiene que ver con políticas de salud y de cuidados, ¿no? De las infancias y que en este punto
a mí me pone muy contenta que en algún lugar del mapa y sobre todo de América se estén llevando adelante estas acciones, ¿no? Yo no escuché que aquí en nuestro país, no sé, Gabriel, si vos estás un poco más informado, pero realmente escucharte es muy conmovedor, sobre todo porque aquí lo que sucede en Argentina a veces con las adopciones, ¿no? Es esta complicación de que por ahí los niños y niñas crecen y están solos y solas y nadie los visita, los elige, ¿no? Por cuestiones que también tienen que ver con las edades, que parece que a veces se hiciera como un rango de selección, y realmente allí a veces llegan a los 18 años, ¿no? Habiendo vivido toda su vida en un instituto, ¿no? Y entonces esto que vos estás diciendo me parece que nos da una lucecita de ese poder hacer, de ese estar ahí, de ese ofertar un lugar fundamental en un periodo absolutamente constitutivo en donde se necesita, bien al estilo, como decías, ¿no? Kleiniano, bueno, winnicottiano, ese estar ahí en esa zona de experiencia que en todo caso le funde un lugar a esa subjetividad, ¿no? Es realmente apasionante y verdaderamente conmovedor. Sí, son conmovedores los números también, ¿no? Porque yo cuando leía tu libro y las cifras, ¿no? La cantidad de niñas y niños privados de cuidados parentales, realmente a mí me resultó muy impactante, ¿no? Y bueno, eso por un lado, y por otro lado, retomar vínculo y memoria, que me parece muy importante esto que vos situabas, Matías, respecto de cómo la continuidad de una presencia, ¿no? Tiene también el efecto de hacer una narración ahí donde esa niña, ese niño, ese bebé, ¿no? No está en condiciones de ponerle palabras a su historia, y muchas veces hay una fragmentación, ¿no? en el otro, que hace a como puede de soporte, ¿no? Pero no hay una transmisión, no hay una transmisión garantizada, ¿no? De lo que va pasando en el primer año de vida, 2 años. Entonces digo, ahí hay una apuesta también a que ese niño, esa niña, en el momento de la adopción, por ejemplo, se lleve una historia, ¿no? Exacto. Déjame contarte una historia, y a través tuyo, bueno, a quienes nos escuchan, una historia que para mí es muy conmovedora. Está publicada en un sitio de internet que la titulé Esta no es mi historia. Y lo voy a hacer más breve de lo que está relatado ahí en el escrito, pero que me parece que refleja muy bien lo que estamos hablando. Se trata de un niño que vivió 3 años en una residencia, que tenía a su acompañante, y que, bueno, quizás para llegar rápidamente al final entendimos que ese acompañante era capaz de apoyar en la construcción de esa historia, y esa historia no la se iba a construir solo por parte del acompañante, sino que la íbamos a construir entre todos, y particularmente esa historia iba a ser construida por la cuidadora. Entonces, cuando ya salimos de la lógica que nosotros teníamos que salvar a los niños, y que quienes podían hacer algo por los niños que están en residencia son las cuidadoras, que son tan maltratadas en los sistemas porque son tan mal remuneradas, etcétera, estas cuidadoras que tomaron un nuevo rol, que lograron adquirir una nueva posición, empezaron ellas mismas a escribir esta historia. Y esto da lugar entonces a este jovencito que tuvo la muy mala suerte de tener una adopción fallida, porque los padres que se ofrecían
para hacer, a los padres adoptivos desistieron. Me tocó recibir al niño de vuelta en el hogar y tratar de convencerle de que podríamos nosotros buscar a una familia que de verdad le pudiera apoyar y acoger como familia adoptiva, hasta que finalmente se abre. Y para ir al centro del asunto, este niño me cuenta su madre adoptiva después de 15 años, ¿no? Después, cuando ya está más grande, me cuenta que este niño todas las noches se iba a acostar y bueno, y en la mañana al despertar, él jugaba que era un pollito que tenía que nacer del cascarón. Y eso tomaba muchísimo tiempo a su madre adoptiva. Era una madre adoptiva que es extraordinariamente sensible y hacía un juego de nacer, que aquí está la patita, aquí está la manito, y esto se repetía como un ritual durante muchas semanas, tal vez meses. Hasta que un día este ritual se transforma cuando este niño, a estar así como simulando que está dentro de un cascarón que van a hacer en la mañana, eh, toma el libro de día que se había construido entre las acompañantes y la cuidadora. Y en ese libro de día que relataba toda su historia por la que había pasado en el hogar, donde relataba amigos, experiencias, encuentros, etcétera, ese libro se lo pasa a su madre adoptiva y le dice, toma, ese es el manual de instrucciones. Ese es Qué maravilla. precioso porque eh, era su historia que su madre adoptiva debía integrar a su nueva historia, a su nueva posibilidad de nacer en esta nueva familia, pero este nuevo nacimiento no era un nacimiento de un sujeto, ser humano, que era una tabula rasa, sino que era un sujeto que tenía una historia que a veces era difícil de contar, pero sobre todo él que la había vivido en primera persona, quien le iba a cuidar de aquí en adelante. Ya eras un chico de 20, 21 años, excelente, ¿no? Que está haciendo su propio camino en la vida. Sí, sí, sí. Que tenés ocasión de tener algún contacto o tenés alguna noticia. Claro, claro, Sí, claro, claro. sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bien, y Matías, contanos un poquito sobre las otras actividades que llevan adelante en la Casa del Cerro. De acuerdo. Podría decir que la Casa del Cerro tiene varios programas, ¿no? Uno de estos es el acompañamiento con niños que viven en instituciones. Ujú. También ofrecemos las atenciones clínicas desde el punto de vista psicoanalítico en una comuna periférica de Santiago, en donde brindamos una posibilidad que muchas veces la salud pública en nuestro país no brinda. Yo conozco a muchos jóvenes psicólogos que en su primera incursión en el mundo laboral pueden atender a sus pacientes en el sistema de salud pública una vez cada 2 semanas, una vez al mes, y nosotros hemos logrado instalar esta Casa del Cerro, la posibilidad de generar un modelo de trabajo que permite, por ejemplo, atender a los pacientes una vez por semana como mínimo, y podría ser más si se llegase a un acuerdo de esas características. Este es uno de los programas que tiene la corporación y que permite trabajar con estudiantes y con recién egresados que procuran tener herramientas para el trabajo clínico, que sea justamente rescatando los elementos del territorio, los elementos que son locales y que son recursos también, porque uno de los problemas que existen a veces en la salud pública es que se piensa que todas las soluciones se encuentran en un lugar muy centralizado, en un experto, y en cambio este lugar sigue recogiendo de las experiencias de las personas que viven en el territorio. Bueno, a partir de la escucha de su malestar, ahí hay una fuente de aprendizaje, pero nosotros, por ejemplo, también ofrecemos a la gente que vive en el sector
poder instalar a un joven practicante a conocer cómo se cría un niño en la comuna de Renca y aprender de lo que significa a veces tener que, como una familia se lo arregla, porque a veces hay que tener que está la abuela, que la madre tiene que trabajar mucho, etcétera, y cómo entonces se la arreglan con las formas de cuidar a un niño. Y que cambia, invierte profundamente la lógica de un experto que va a enseñar cómo tiene que ejercer la crianza, a nosotros ir a conocer cómo es que es a partir de la crianza que efectivamente se realiza en cada hogar. Se puede generar una pregunta para, por ejemplo, cambiar alguna práctica que cause algún roce. Lo conversábamos justamente ayer. Por ejemplo, la práctica más común y habitual de aquellas madres o cuidadores que para no causar un llanto y gran desconsuelo en el niño, en vez de despedirse antes de partir, cuando éste tiene 2, 3 años, se va a hurtadillas para que el niño no se dé cuenta. Y nosotros, en cambio, ahí tenemos al observador, acompañante, que es testigo de este arreglo tan común, tan habitual, pero que de todas maneras interroga y lleva justamente a estos grupos familiares a pensar otra manera de articular, por ejemplo, las instancias de encuentro y separación con sus hijos. Claro, sí, 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 que era uno de los casos que presentaban ayer, ¿no? Y cómo ponerle palabras ahí donde cuando una mamá se va a trabajar, eh, la fantasía de que si se va a hurtadillas, el niño no se va a dar cuenta de que se fue, no pasa de ser una pura fantasía y basta quedarse ahí para ver cómo se pone a llorar el niño cuando se da cuenta que la mamá se fue sin saludar, ¿no? Y, sí, y yo lo que pensaba, Matías, que en realidad un lugar como la Casa del Cerro se inscribe en la tradición freudiana, ¿no? Porque ¿de qué otra manera podemos leer el texto de Freud, ¿no? Las nuevas terapias, los nuevos caminos de la terapia analítica, cuando dice, bueno, él aventuraba una futuridad en la que el psicoanálisis, por iniciativas privadas primero, ¿no? Después por iniciativas públicas quizás también, iba a poder llevarse bueno, al campo popular, ¿no? Para que pueda ser un servicio, si se quiere, no solo reservado a la población más pudiente, ¿no? Y qué bueno que cuando eso ocurriera, íbamos, los psicoanalistas, no hablo ahora en nombre de la patria psicoanalítica, bueno, íbamos a tener que arremangarnos los pantalones y aprender, ¿no? Y repensar nuestro marco conceptual y nuestras técnicas también, ¿no? Entonces, yo lo que vengo teniendo la posibilidad de escuchar de parte de ustedes es cómo también ustedes encaran ese trabajo como una experiencia de aprendizaje cotidiano, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Y eso a mí me hace evocar en esta patria psicoanalítica, como tú bien dices, que es una falsa idea de que los psicoanalistas han atendido siempre los sectores más acomodados. Si yo pienso de la mismísima Anna Freud, por más que haya nacido en esa cuna, ella se ocupó de los niños que quedaban huérfanos de guerra,
y fue una fuente de aprendizaje muy, muy relevante. Y pienso en tantas otras prácticas psicoanalíticas como Rossini y Robert Lefort, que hablan justamente de niños que viven en instituciones. Sí. Y así, digamos. Y también, que sí. Sí. Y Montmanoni, que yo tuve la oportunidad, bueno, quizás algo de esto yo lo aprendí porque yo trabajé en la École Experimental de Bonneuil en Francia. Yo estuve ahí, viví con 3 niñas en un departamento ahí a las afueras de París. Y esa fue una experiencia que marcó muchísimo mi trayectoria, que implicaba justamente pensar también en lo cotidiano, pensar cómo un psicoanalista efectivamente puede arremangarse y meterse en los campos que son difíciles, en los que todos han dejado y han dicho no se puede hacer nada más, no se puede seguir pensando que hay algo positivo. Yo creo que bueno, nuestra inspiración tiene que ver en la Casa del Cerro con un psicoanálisis que se compromete con aquellos que son problemas que son vigentes y muy concretos. Bien, bueno, estamos llegando al final de nuestra hora de entrevista. Floren, ¿querés hacer alguna pregunta a modo de cierre? Sí, en realidad ahora que hablaban de la patria psicoanalítica, digamos, hay un mito, no sé si ustedes lo compartirán, sobre todo que nos ha afectado a los que hemos empezado por el campo del acompañamiento terapéutico, ahí donde casi era eso que no servía mucho para nada, ¿no? Y que se diferenciaba claramente de los psicólogos que trabajaban en serio. Y me parece que escuchándote, Matías, es también muy alentador poder ubicar la función, la importancia que tiene el acompañamiento terapéutico, ¿no? Y cuánto realmente aporta en un campo de intervención necesaria, ahí donde quizás la patria psicoanalítica no siempre llega, ¿no? Y entonces me parece que eso marca la importancia, y en ese sentido me parece que sobre todo en las primeras infancias es fundamental que estas intervenciones sean posibles. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El psicoanálisis no solo ocurre en un diván, en una sala de atención debidamente calefaccionada. Ocurre en todas partes, ¿no? Bien. Bueno, Matías, la verdad que un placer conversar contigo ahora. Bueno, yo voy a tener la fortuna de poder compartir mañana toda una extensa jornada de trabajo. Pero bueno, no tengo más que agradecerte por aceptar la invitación al programa. Vamos a tener que hacer magia para editar toda la primera parte. Vamos a ver cómo reconstruimos el Frankenstein de la primera media hora. Pero de todos modos realmente valió la pena la paciencia. Y bueno, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias también Gabriel y a las personas de la radio de brindar este espacio, de compartir, de conversar. Siempre es bueno recibir aire fresco y poder tener un espacio en el que desde otro lugar se puedan, uno viene haciendo hace tanto tiempo. Así que un gustazo haber tenido esta posibilidad de conversar aquí. Bueno, nosotros entonces, Floren, nos vamos a una pausa, y a la pausa comercial de la radio, y a la vuelta recibimos a Jorge Giglio y volvemos a 1955 con los recuerdos del olvido. Así es. Bueno, un fuerte abrazo, Matías. Muchas gracias, Matías. Un abrazo enorme un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Pulsión de Radio. La agenda cultural. Late. Bueno, Muy bien. me parece que estamos en el aire, ¿no? Estamos en el aire, aquí estamos. ¿Quiere? Bien. A ver. Ahora se lo escucha maravillosamente. Bueno, muy buenas noches. Yo los estaba escuchando mientras ustedes parloteaban ahí durante la pausa comercial de la radio. Muy buenas noches, Jorge Giglio. ¿Cómo anda, Gabriel? ¿Cómo anda usted? Muy bien, buenas noches. Bien, bien. Y usted ahí, bueno, compartiendo mesa con Doña Flor y sus dos ausentes. Me han dejado sola, eso no se La han hace. dejado sola, luchando con la tecnología. Bueno, Han sucedido todas esas cosas que uno dice que nunca me pase. Bueno, ya está. Ya ha Sí. sucedido todo lo que uno no quiere que le pase. todos los fantasmas juntos. Ay, sí. Con apresto, ¿no? Las sábanas bien duras. Dios mío. No voy a llorar igual todavía. Bien, bien. Bueno, un gusto, Jorge, tenerte nuevamente en el programa. Así es. Que ya tuvimos ocasión de hacer la presentación de, bueno, esa obra realmente muy, muy potente que es Jugando en un tiempo dormido. Así es. Y ahora, para no ser menos, bueno, también una obra que amenaza con ser estruendosa. Bueno, Qué término, ¿eh? Estruendosa es un buen término. amenaza y estruendosa. Amenaza y estruendosa. las dos. Sí, bueno, justamente le estaba comentando a Florentina, que justamente en otra entrevista, porque estamos con el director paseando y haciendo algunas entrevistas antes del estreno, justamente una de las preguntas que me hicieron fue si nosotros éramos conscientes de estar estrenando en un momento tan particular una obra como esta, ¿no? Y sí, yo creo que sí, somos conscientes de lo que estamos haciendo. Y bueno, la apuesta desde un primer momento por esta obra fue a hacer memoria, ¿sí? O sea, es una apuesta a la memoria, a traer a la memoria un hecho que yo creo que durante muchos años y en la mayor parte de los sectores sociales de nuestro país fue olvidado, fue dejado de lado, a veces fue directamente no recordado con toda la intención de ser recordado. Y bueno, como también hablábamos recién, hay generaciones nuevas que no tienen conocimiento de este hecho, no lo han visto, porque bueno, se han encargado también en muchos casos de no traerlo a la memoria. Y hoy también en otra entrevista recordaba esto de que hay un problema con el tema del episodio, del hecho trágico del bombardeo de la Plaza de Mayo, y es que, por ejemplo, pensemos en que fue un hecho que dejó como saldo más de 300 víctimas fatales y más de 800 heridos. Y sin embargo, cuando uno va al lugar de los hechos, donde prácticamente se concentró el tema del bombardeo, que fue la Plaza de Mayo, prácticamente uno no encuentra referencias que recuerden el hecho. Yo decía que hoy, por ejemplo, cuando yo era chico, recuerdo porque mi padre justamente trabajaba en una oficina en la zona de donde fue el bombardeo, o sea, en la zona del microcentro, muy cerca de la Plaza de Mayo. Y uno de sus compañeros de trabajo murió en el ataque. Entonces, cuando nosotros éramos chicos, mi hermano y yo,
que vivíamos en Banfield en esa época, en el conurbano, muchas veces mi papá nos traía a visitar el centro, que era, en ese momento era todo un acontecimiento venir al centro, y nos llevaba a ver la Plaza de Mayo y nos mostraba lo que en aquel momento eran el frente de lo que hoy es el Ministerio de Economía, que está frente a la plaza, y estaba, yo recuerdo muy bien, los mármoles del frente totalmente agujereados por las ametralladoras de los aviones. Eso se retiró después, con el tiempo se fueron reemplazando los mármoles, pero quedaron algunos que hoy quedan muy poquitos y muy apartados, donde pusieron una placa, que es lo único que hay, una placa que recuerda el hecho. Y hace unos pocos años se hizo una escultura que se puso detrás de la Casa Rosada o al costado de la Casa Rosada, y que pocos la ven. Debe tener más de 10 años esa escultura, o 10 o 15 años. Es muy linda la escultura, pero no es vista por la gente. Claro. Entonces, es un doble problema, porque no está ese eso que tanto me impactó a mí cuando era chico, que es las perforaciones de las ametralladoras, y tampoco se ve la escultura que se ha hecho específicamente para recordar el hecho, ¿no? Entonces, bueno, la obra lo que apunta es justamente a traer a la memoria el hecho. Si quieren ya cuento un poco de qué va, como quieran. Y sobre todo también me gustaría preguntarte Sí. cómo fue para vos incluso la elección, ¿no? Tanto del título, como hablábamos recién, ¿no? Más allá de situar el momento, por supuesto, al que hace referencia, la elección tan fuerte de ese título que yo te decía hace un rato, ¿no? Que realmente me parece que un pueblo sin memoria es un pueblo efectivamente decapitado, y que hoy poder hacer este trabajo, poder montar estas obras, es un acto de resistencia, realmente. Sí. Bueno, poco por lo que decía antes, ¿no? El título tiene que ver con eso de apostar al tema de la memoria, ¿no? Esa es una de las cuestiones centrales que esa sí me la propuse directamente. Otra cuestión de la obra no me la propuse, surgió una vez que la terminé de escribir, digamos. Cuando me puse a ver qué era lo que había escrito, porque yo cuando me pongo a escribir teatro, digamos, lo que hago es ir imaginando los personajes y poner en diálogo los personajes. Los personajes empiezan a hablar y los voy dejando que hablen, ¿sí? Es maravilloso eso, a mí me encanta eso. Y los dejo, digamos, que empiecen a hablar, por supuesto que hay determinadas cuestiones que uno tiene que cuidar cuando hace una obra, que, bueno, tiene que ver con el conflicto, una serie de cuestiones técnicas que uno tiene que cuidar también, ¿no? Pero cuando los personajes empiezan a tomar forma, empiezan a hacer los diálogos, bueno, yo los voy dejando. Entonces, una vez que pude ir desarrollando la obra, y una vez que más o menos la tenía más o menos cerrada, me puse a reflexionar sobre lo que había escrito. Y de pronto me di cuenta de que uno de los personajes, acá ya voy dando algunos datos, hay dos personajes que son dos de los aviadores que bombardean, ¿sí? Uno de ellos digamos, tiene unas relaciones afectivas con una mujer y con la hija de esta mujer, que a la vez es hija de él. Y por otro lado tiene un matrimonio, está casado con una mujer, y lo que ocurre, esto lo puedo adelantar, no hay ningún problema, lo que se ve a lo largo de toda la obra, le anticipo, va desde los días previos al bombardeo hasta los días
posteriores, más o menos alrededor de lo que fue la asunción del segundo presidente de facto de la llamada Revolución Libertadora, que fue Aramburu. Todo en ese periodo, lo que vemos es a este aviador, al que le ocurren una serie de cuestiones que tienen que ver con el acto mismo de violencia que ejerce sobre los otros, cómo ese mismo acto que ejerce sobre los otros le vuelve sobre sí mismo como si fuera un boomerang. Esto es lo que me apareció una vez que terminé de ver, y dije, bueno, acá está el eje de la cuestión. El impacto de ese retorno. Digamos. Exactamente. Hay un retorno que llega a este personaje en una manera de culpa, por un lado, porque lo afecta personalmente, lo afecta en sus relaciones afectivas, lo afecta en sus relaciones familiares, muy profundamente, como consecuencia de estas acciones, ¿sí? Esto, bueno, se va a ver, los espectadores lo van a ver cuando vean la obra. Y también, digamos, además de la culpa, aparece ya casi rayano en la locura, por momentos, lo que le ha generado todo esto, ¿no? Así que estos serían un poco las dos cuestiones que para mí son las principales de la obra. Por un lado, que sirva como una obra que ayude a ejercitar la memoria, y por el otro lado, esto de cómo, en determinadas circunstancias, la violencia que uno ejerce sobre los otros puede volver sobre sí mismo, ¿no? Exactamente. Esta es la cuestión. Es como la marca además más degradada, ¿no? Uh-huh. De lo que justamente también es amenazante para quien lleva a cabo la conducta destructiva, digamos. Exactamente. ¿No? Me parece que es un punto muy importante. Y además, una cosita, tengamos en cuenta, estos son todos personajes de ficción, aclaro, porque me lo han preguntado también. La historia también es de ficción, lo que no es ficción, por supuesto, es el hecho del bombardeo. Claro. Pero, bueno, había algo que iba a decir y ahora se me escapó. Pero bueno, tenía que ver con esto de la violencia, ¿no? Sí, que Jorge, sí. Mientras vos te acordás de lo que ibas a decir, ¿no? Y bueno, y pasando por alto el hecho de que nos engañás con otras radios, ¿no? No, usted quiere tener la exclusividad. Y pensábamos que teníamos exclusividad, pero bueno, en fin, somos una más entre todas las radios que están anunciando la obra. No nos importa, pero no, me parecía importante algo que vos situabas ahí, en relación a la memoria, ¿no? Lo que sería mantener la memoria activa, pero en donde efectivamente para una parte importante de la población, en realidad, más que activar la memoria, es revelar un acontecimiento histórico que marcó a nuestro país desde el comienzo de la segunda mitad del siglo XX, pero que para muchos ha sido tan invisibilizado, sí, que es un acontecimiento desconocido, sí, ¿no? Sí, tal cual. Ahora me acordé lo que iba a decir. No, lo que quería decir es que este personaje al que le cae, digamos, la violencia sobre sí en forma de culpa, en forma de autorreproches, en forma de, bueno, casi, ya digo, una conducta casi delirante. Pensemos que los verdaderos ejecutores de este acto quedaron impunes, ni siquiera fueron juzgados, o sea, no recibieron ningún tipo de sanción, ni de castigo, ni de pena, ni de nada, ¿sí?
Y ahora, bueno, entrando en lo que vos decías, Gabriel, es cierto, hay generaciones que no desconocen absolutamente esto. Un poco porque no se les transmitió desde los mismos centros de estudio, ¿no? Porque tampoco, bueno, mi generación, por supuesto, yo hice la secundaria en plena dictadura, digamos, y obviamente que estas cosas en el colegio secundario no se... de eso no se hablaba, ¿no? Por supuesto. Se obliteraba en cantidad de cuestiones que tienen que ver con la historia. Yo soy un amante de la historia. Bueno, yo me formé como psicólogo y como psicoanalista, digamos, con formación de psicoanálisis, pero siempre me gustó mucho la historia, fue mi primera vocación. En la secundaria quería ser profesor de historia, justamente, y bueno, después me orienté hacia otro lado, pero siempre, digamos, seguí leyendo y siempre tengo un libro de historia o un libro de literatura que tiene que ver con la historia. Y bueno, es como que en esta hora se juntan dos cuestiones que son un poco las cuestiones psicológicas o psicoanalíticas que atraviesan a algunos de estos personajes, y por otro lado mi pasión por la historia y por traer la historia, ¿sí? Claro, porque además pensaba en esto, ¿no? De que hay modos en los que lo olvidado siempre retorna. El tema es cómo. Claro. ¿No? Me parece que una cosa es hacerlo retornar de este modo, en donde efectivamente el arte es una posición, es un acto discursivo que labora en favor de la memoria, ¿no? Pero que también es cierto esto que vos decías, ¿no? Que tiene que ver con esa enorme responsabilidad que quizás tiene también la transmisión, porque Tal es cual. una manera de transmitir y de Tal contar cual. la historia, ¿no? Tal cual. La transmisión, exactamente. El tema de la transmisión, justamente, una de las cosas desde las que partí para escribir la obra era justamente la pregunta que yo me hacía: ¿por qué ocurrió esto? Hace muy poco también me comentaron, yo más o menos lo conocía, hay un libro que salió hace un año del periodista Hamilton, que hizo una investigación sobre el bombardeo. Y leyendo un poco lo que él planteaba cuando hizo la presentación del libro, partía exactamente de la misma pregunta que yo me hice. ¿Por qué? ¿Por qué cayó en el olvido en ciertos sectores este hecho, ¿no? Y hay distintas respuestas para esto. Pero mucho tiene que ver con la transmisión. ¿Y por qué? Yo me pregunto. Por ahí es lógico que quienes lo ejecutaron o quienes estuvieron más del lado de quienes lo ejecutaron al acto, tal vez quieran, por una cuestión vergonzante o por una cuestión de cálculo político, digamos, ocultar la historia. Pero también el sector que lo sufrió, ¿sí?, de alguna manera lo recuerda, pero no lo hizo tan visible como uno esperaría. Y esta es la gran pregunta para mí también. ¿Por qué? Bueno, Jorge, Sí. ¿y nos podés pasar la ficha técnica de la obra? Sí, y ¿cómo no? cuándo se estrena y cómo podemos ir? Bueno, estrenamos este sábado 2 de agosto. Todas las funciones van a ser a las 21 horas en el Teatro El Ojo, que está acá en Perón 2115. La ficha técnica te voy a dar. Sí, ¿quiénes participan? El elenco, Sí, y bueno, por director. La dirección está a cargo de Lizardo Lafitte, que ya dirigió la obra anterior mía, que además fue mi maestro de actuación
Yo estudié 2 años de actuación, no terminé la carrera de actuación, y estudié con él en lo que era en ese momento el estudio de Agustín Aleso. Él daba los primeros 2 años. Él va a dirigir otra vez, tengo el honor de que él dirija una obra mía. Y bueno, el elenco son 5 actores. Tenemos a Agustina Sáenz, que hace el personaje de Gloria, que es la esposa del aviador, de Julio, que es el aviador, que está a cargo de Ariel Leira. Después tenemos al otro aviador, que es Lucas Álvarez, que también trabajó en una obra anterior mía, que hace el personaje de Eduardo, que es el hermano de Gloria y a la vez cuñado de este otro aviador. O sea, ellos tienen una relación de parentesco, los 2 aviadores, además de ser camaradas, digamos, de armas de la Fuerza Aérea Naval, que fue la que participó en esto. Después tenemos a Nicole Trasandes, que es una actriz muy joven, que hace un papel maravilloso, el papel de Rosita, que sería la hija de Julio, de uno de los aviadores, y además es la hija de Delia, que es la relación paralela que tiene este aviador, que lo hace Sabrina Cristobao, una muy buena actriz también. Así que bueno, este es el elenco. Para no extenderme más, estos serían los roles principales, ¿no? Y la obra va a estar en cartel a partir de este próximo sábado 2 de agosto hasta... Esperamos que hasta todo octubre, hasta el 25 creo de octubre. Muy bien, entonces reinvitamos a nuestra audiencia, Gabriel, al Teatro El Ojo a partir de este sábado 2 de agosto para ver 1955 Recuerdos del Olvido. Así que estamos esperando que cuando vuelvas para que vayamos juntos. Te invito. Sí, ya vamos a ir. Y lo que puedo testimoniar, después de haber visto no una, sino 2 de las obras de autoría de Jorge Giglio, es que es la belleza poética, ¿no? Aún tratándose de un acontecimiento trágico, en este caso, yo esta obra todavía no la vi, pero puedo aventurar eso, ¿no? Que bueno, hay en esa conjunción entre el dramaturgo y el director una composición que no descuida esto que decía, ¿no? No descuida la estética y no descuida la belleza poética de la puesta en escena, ¿no? Así que bueno, y me parece que ya estamos en hora de ir a una pausa, pero no sin antes, Jorge, bueno, darte unos últimos minutos como para algo que no hayas dicho en las otras radios. Bueno. Es memorioso, ¿eh? No, yo simplemente remarcar esto del tema de la memoria. Tengamos muy en cuenta que aquello que no se recuerda puede llegar a repetirse, ¿sí? Y bueno, hemos tenido terribles consecuencias a veces por no haber recordado, como a memoria colectiva hablando, ¿no? Más bien hechos que han sucedido en nuestra historia y que después volvieron a repetirse y hasta vuelven a repetirse. Entonces, insistamos con esto de poner en palabras esos hechos para que no pase otra vez la tragedia que nos atravesó en su momento. Y de buen modo seguir apoyando el teatro argentino, ¿no es cierto? Exactamente. Que siga el teatro dándole independiente trabajo a que se hace actrices, exactamente. con un esfuerzo enorme, Exactamente, así que bueno, invitamos a nuestra audiencia a que no se la pierda. Tal cual. Sí, que Pulsión de Radio es hincha incondicional del teatro independiente. Muy bien, excelente. Bueno,
Bueno, y yo desde aquí ya me está por explotar el celular, así que me voy a despedir. Y bueno, muchísimas merde para el estreno, Jorge, y pronto nos vamos a encontrar por allí. Muchas gracias. Bueno, Flor, te cedo nuevamente el timón. Bueno, muy bien, vamos a ir entonces a una pausa musical y cuando regresemos nos encontraremos con el Rincón de los Libros. En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Bueno, aquí estábamos escuchando a Pixies, Gigantic. Ay, Dios mío, esta pronunciación que me la hacen tan complicada, estos temas que elige Púlice. Muy bien, estamos aquí entonces en nuestro Rincón de los Libros. Rubén, ¿estás ahí? Muy buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. No digas todos ustedes porque por ahora, mirá, estoy acá sola. Hoy me han llamado Doña Flor y sus dos ausentes para que te des una idea, así que... Epa, ¿qué ha pasado? Ahora estamos esperando que la comunicación telefónica con nuestro querido compañero Diego Yaiche, pero mientras tanto te doy la bienvenida por ahora yo sola, así que con muchas ganas de escucharte y que nos cuentes qué tenés para el día de hoy, con qué nos vas a sorprender. No me sorprende con nada. A ver, primero le podría dar una información que a lo mejor les es útil a todo el grupo. A ver. La semana que viene en Córdoba, la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis da un seminario. Ajá. Y que creo que les puede interesar, que es la Fundación Bonino, ¿no? Sí. Y lo va a dar el uruguayo amigo Gonzalo Perkovich. Ajá. Y el tema es Freud en el campo de batalla, la locura en el frente de guerra. ¿Qué título? ¿Qué título, no? Bueno, es el título del encuentro que se va a desarrollar el 8 y el 9 en Córdoba. ¿Qué es lo que les podía interesar a ustedes? Freud no sé si en el campo de... Freud en el campo... El campo de batalla. De batalla. La locura en el frente de guerra. Muy bien. Ahí aprovecho, le vamos a dar la bienvenida. Nos está escuchando Diego Yaiche. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Florentina. Te escucho muy bajito, los escucho. Ah, Hola, no me Diego. diga. Ahí no está. sé si el operador podrá subir un poco el volumen. Ahí Javi subió el volumen. Decime cómo escuchás ahora, a ver si nos escuchás mejor. A vos te escucho, Florentina. A Corcho no sé si lo llevo a escuchar. A ver, Corcho, hablale fuerte. ¿A dónde está, Diego? Que no te escuchamos. Hola, Corcho. Estoy acá en la provincia de Neuquén. No se escucha nada. ¿Cómo estás? Yo no escucho. ¿No lo escuchaste? Yo no escucho. Ahí te estaba saludando. Dice que está en la provincia de Neuquén. Te traduzco. Bueno, está fresco entonces, por allá. No tanto, le quería dar esa información en el campo psicoanalítico, ¿no? 8 y 9, entonces, ¿no? De agosto. 8 y 9 de agosto. Y después tenemos otro encuentro en septiembre. Ajá. ¿Y ese? Ese que hace la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis con Miguel Gastiazoro, que es miembro del LP, el 5 y 6 de septiembre. Y se llama El Yo y el Ello, un libro ventana. Bueno, o sea que van a estar de celebración. ¿Qué dos eventos importantes nos estás pasando la primicia? Muy bien. Sí, va a haber dos encuentros grandes en Córdoba. Bueno, esa es la espera, ¿no? De la gente de psicoanalista Córdoba, ¿no? Bueno, por si alguien se quería venir a Córdoba a su día. Claro, entonces vamos a repetirlo. Estamos hablando del 8 y 9 de agosto y del 5 y el 6 de septiembre. ¿No, Corcho? Exactamente. Okay. Exactamente. Y Florentina, ¿y dónde van a ser esos encuentros, esos seminarios? En dos espacios grandes, porque van a ser, creo que van a ser de mucha gente. Normalmente algunos encuentros los hacían en la librería, pero estos los van a desarrollar en otros espacios porque están en la espera de un auditorio grande, ¿no?
Ok, entonces cuando tengamos más información nos la pasás y yo te la voy a pasar. Sí, no? Así que por esto lo quería anticipar, así si alguien se escapa a Córdoba. Perfecto. ¿Y quién te dice que no nos estamos yendo el equipo completo? No sé. Acá yo los espero. Y Corcho, Querido. y Mover Libros auspicia estos seminarios. Nosotros hacemos la inscripción. O sea, de alguna manera lo auspiciamos. De alguna manera lo auspicia. La gente pasa por la librería y se inscribe. Bien. ¿Y nos puedes anticipar algo del contenido de estos seminarios? No, tengo los títulos nada más por ahora, no te puedo adelantar nada más. Veo si durante la semana que viene, aunque sea para el jueves que viene, le puedo mandar algún otro temario. El 8 y 9, 8 y 9 va a ser la semana que viene. No, ya. Claro, porque nosotros tenemos el programa el jueves 7. Claro, si tengo algo, con todo gusto se los paso yo el jueves 7 para que lo tengan, que sería lo de Gonzalo Perkovich. De todos modos, me parece que es interesante esto, ¿no? Que nuevamente, recién te cuento, Corcho, estábamos presentando en la agenda cultural el estreno de una obra de teatro que lleva por título 1955, Recuerdos del Olvido, ¿no? Y justamente, digamos, hace mención o trata de ese episodio, de ese bombardeo, digamos, que se sufrió en la plaza, exactamente. Y ahora cuando vos decías esto, ¿no? De Freud en el campo de batalla, también, ¿no? Bueno, hace un rato conversábamos sobre esto, sobre evidentemente ese esfuerzo que está haciendo la memoria por resituar, ¿no? Efectivamente un modo de leer, ¿no? Que como psicoanalistas en todo caso también traemos a modo de resistencia y de seguir trayendo precisamente a la memoria estos grandes aportes, como por ejemplo el que ha hecho Freud, ¿no? Específicamente no solo por estar en el campo de batalla, sino también por haber escrito tanto sobre este fenómeno traumático, efectivamente, ¿no? Que es cuánto se ocupó de la guerra. Digo, este es un tema no menor y no me parece que tampoco sea cualquiera el contexto en el que esto retorna, afortunadamente, ¿no? Sí, yo creo que el contexto hoy invita o lleva a un análisis de nuevo de estas situaciones, ¿no? Creo, me da la impresión, el contexto geopolítico del mundo, ¿no? Y que ya una pequeña iba a ser yo introducción al tema, ¿no? Sí, claro. No del tema del psicoanálisis, sino el tema de lo que ocurre en el mundo, ¿no? De lo que está ocurriendo, ¿no? En distintos lugares. Adelante, sí, te escuchamos, ¿no? Claramente, sí. Por supuesto. Yo iba a traer hace 175 años, mira a dónde me tengo que remontar, a una frase que recorría el mundo, que decía que hay un fantasma que recorre Europa, ¿no? Que es el fantasma del comunismo, ¿no? Que lo había dicho Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, ¿no? Hace 175 años de eso, ¿no? De esa introducción al libro de Marx y de Engels, ¿no? Y hoy te diría que el tema hoy es la crisis de la democracia, el tema que hoy creo que moviliza a un sector grande de intelectuales que están preocupados y trabajando sobre este tema que es la crisis de la democracia, que es nada menos y nada más que la confianza de los ciudadanos, ¿no? Sí, Diego, te escuchamos. No, que Concho hablaba de la crisis de la democracia, que podemos decir que siempre ha estado en crisis, pero actualmente tengo un eco ahí, así que me cuesta escuchar. Actualmente más bien hay un descrédito de la democracia, ¿no? Sí, bueno, por eso, ¿viste? Porque el pensamiento, se me ocurre, que si la democracia no logra solucionar la vida de las personas, empiezan a aparecer fenómenos y situaciones complejas como es este tema del nacimiento o la continuidad o de las nuevas derechas, ¿no? De la nueva derecha, y a eso me iba a referir en un libro que recomiendo enormemente que lo lean, ¿no? A ver, ¿qué libro?
Bueno, un libro de un autor que se llama Giuliano da Empoli, ¿no? Que es un intelectual italiano, que tienen que haberlo escuchado por ahí ustedes, que es un libro que se llama Los Ingenieros del Caos. Sí, Corcho, lo estoy leyendo. Ahí está. Bueno, entonces me vas a ayudar vos. A ver, es hablemos. maravilloso. Esa visión analítica del presente, ¿no? Es un análisis casi te diría aterrador e impredecible del futuro, ¿no? Ajá. La conclusión que yo hago de leer este libro, ¿no? Entonces, porque a partir del miedo, el odio, la manipulación emocional, entonces más que una ideología, me parece, está definiendo una ruta en donde hay una serie de mitos, de consignas violentas y de mentiras, ¿no? Ahí se compone el libro, te diría, de Empoli, en Los Ingenieros del Caos. Recordemos y contémosle a la audiencia, da Empoli es italiano, ¿no? Por supuesto, como su apellido lo indica, pero que me parece que es interesante la mirada que presta, ¿no? Sobre todo porque presta una mirada desde las Europas, podríamos decir, ¿no? En un contexto que efectivamente ubica la realidad mundial, podríamos decir, ¿no? La realidad mundial actual. Sí, exactamente, es lo que él hace. Y fíjate que él tiene otro libro paralelo a de Los Ingenieros del Caos, que se llama El Mago del Kremlin. Ajá. Donde hace una lectura, eso es una novela, donde hace una lectura de un hechicero, vendría a ser, que es el Mago del Kremlin, que se llama Vadim Baranov, que es un consejero cercano, o más que cercano a Putin, ¿no? Que es un asesor. Y bueno, en ese libro también el Mago de Kremlin muestra aspectos de una situación que estamos hoy viviendo en distintos lugares y países del mundo, ¿no? Entonces él analiza Italia, volviendo al libro del caos, el ingenio del caos, analiza el fenómeno de Italia, el fenómeno de Estados Unidos, el fenómeno de Hungría. Entonces hace un análisis global de esta nueva manera de hacer política. No sé si es nueva, la verdad no sé si es nueva. Yo creo que lo que está es actualizada a partir de una nueva manera de una relación con la sociedad, ¿no? Que son las redes, que es lo que determina hoy los comportamientos, evidentemente. Claro, y además, bueno, ahora que decías esto, ¿no? Viste que en un momento da Empoli introduce o reintroduce un término que es el de Bakhtin, el de carnavalización, ¿no? Un término muy interesante porque Bakhtin usaba la carnavalización como un ejemplo, digamos, de una acción subversiva en donde se invertían las jerarquías, ¿no? Y esto que representa de algún modo también la canción de Serrat. Y da Empoli lo que ubica un poco es que en esta época, ¿no? Pareciera que todo da lo mismo y que eso no tiene tanto que ver con el origen de la noción de la carnavalización, sino que hoy pasa cualquiera, que las cosas se dan vuelta, que cualquiera está arriba, cualquiera está abajo, ¿no? Y que esa alteración de las jerarquías, lejos de tener un poder subversivo como lo tenía originalmente, hoy pareciera más estar cerca de un cambalache, podríamos decir en nuestros términos, ¿no? Actuales. Sí, pero que eso está sustentado, me parece, ese cambalache bien definido, por una realidad que son la influencia y el valor mayúsculo de las redes. Creo que ahí está todo, en las redes. Ya no son los medios periodísticos, no solo el diario, pero el papel. Yo creo que son las redes, ¿no? Y en un fenómeno, fíjate que yo ando en ómnibus, yo me voy a trabajar en la librería, en ómnibus, vuelvo en ómnibus. Y yo lo único que veo en el ómnibus, la gente es con el celular en la mano. No veo otra cosa. Todo el mundo, jóvenes, grandes, el que a vos se te ocurra, está con el celular prendido. Y ahí está recibiendo información de todo tipo. Sí, recibiendo información y al mismo tiempo aislados, ¿no? Porque es como si... Muy bien, muy aislado. Perfecto. Eso es. De eso se trata, me parece, de que no haya colectividad, que la actitud sea individual, no colectiva. Y tenés ahora que hablabas, bueno, diste 2 títulos de da Empoli, ¿no? Pero ¿tenés alguna otra sorpresita más? ¿Alguna otra sugerencia? ¿Hay algún otro autor que nos quieras recomendar? Hay un autor español que también es interesante, que es Daniel
Inarapiti, que es un español interesante, tiene varios libros sobre el tema de la libertad democrática, la política en tiempos de la indignación. Hay que seguirlo, hay varios. Después hay teóricos ya de la ciencia política, como un polaco, Seborski, que se llama La crisis de la democracia. Hay varios títulos para seguir este tema, hay muchos, te diría. O sea, si alguien quiere meterse a leer, hay bastante material, hay bastante. Hay que ir a la librería y revisar los estantes donde está el tema de ciencia política, y va a encontrar para hacerse un picnic de títulos, ¿no? Y hacer un análisis y una lectura de lo que pasa, ¿no? Pero yo creo que el libro, sigo insistiendo, es Los ingenieros del caos. Y te hago una pregunta, Corcho. Ahora, de cara a estos dos grandes encuentros que van a haber, ¿no? En agosto y septiembre, como decías, ¿cómo te preparás vos, o mejor dicho, cuáles serían los títulos o qué esperás que aparezca como interés en esta circulación, en estos encuentros entre psicoanalistas, digamos? ¿Con qué títulos crees que vas a vaciar la librería? ¿Qué crees que va a ser el hit o el exitazo en estos encuentros? No, vos sabés que yo creo que ahí me dedico un poco más a la literatura con ellos. Ajá. A ver, ¿por qué? Trato de sacar, o sea, los que lleguen a la librería y tengan tiempo, porque hay gente que los seminarios son de mucha hora, son el viernes, el viernes a la mañana, tarde, el sábado a la mañana y tarde, queda poco espacio para también visitar la librería, soy objetivo en esto, ¿no? Pero en ese caso, por los que se van a anotar, te diría la verdad, más allá de algún libro puntual que están con su tema del psicoanálisis, van por el lado de la literatura, entonces ya hay un universo mucho más grande y para poder hablar de libros, ya de novela, y no de tan del tema del psicoanálisis, nos salimos un poquito de eso, ¿no? Y cuando decís de novelas, por ejemplo, ¿cuáles? No, todas las que se te ocurren. Mira, yo siempre digo, si yo te digo una novela hoy, no, pero trato de, porque también es el diálogo que tengo con ellos, que tienen ganas de leer, por dónde tienen ganas de escaparse, ¿no? Por dónde, porque de golpe también hay una búsqueda de algún material que se les escapó, a una novedad o a un libro clásico. Si vos me decís, hace mucho tiempo, por ejemplo, que no hay La montaña mágica, ¿no? Bueno, yo te diría que seguro que alguien se lo va a llevar. Alguien se lo va a llevar. Sí, bueno, es que ese es medio como un clásico, ¿no? Digamos. Bueno, y como hace mucho que no hay, porque no hay ninguna edición dando vuelta, y ahora hemos conseguido unos par de ejemplares que he podido traer, te diría que alguien seguro que se lo va a llevar. ¿Un par de ejemplares de la última edición o una reedición, una edición nueva? No, una última edición que hay publicada ¿En qué año se editó la última? No, la última debe ser del 19, 20, no, un poquito más cerca, acá 22 debe ser. Ah, bueno, tiene 3 años. Sí, porque hacía mucho tiempo que no había ninguna edición. Y por ahí algunos clásicos también que se buscan. O sea, he notado también, ya hablando del tema de literatura propiamente, y eso sí me ha sorprendido, siempre lo sorprendo por alguna lectura que yo hago muy, muy parcial y muy mía, ¿no? Jóvenes leyendo, ¿sabe qué? Autores, a Dostoyevsky, por ejemplo. O sea que he tenido, pero eso ha sido como una sorpresa, ¿no? Muchos jóvenes buscando material de Dostoyevsky, no sé por qué, no tengo claro por qué están buscando eso, porque vienen especialmente buscando Dostoyevsky. ¿Y te cuentan en qué contexto, digamos, están dirigidos a buscar ese material? Están por inquietudes nomás, por inquietudes. No porque se lo esté pidiendo la facultad de letras, sino porque tienen ganas de leerlo, ¿no? Tienen ganas de leerlo. Eso he visto así, y hay como felizmente hay varias ediciones, hay bastante material dando vuelta, se van con algún librito de Dostoyevsky, ¿no? ¿Y tenés te acordás, por ejemplo, qué título? No, ¿qué es lo que...? Sí, lo que puede ser de los hermanos Karamazov a Crimen y Castigo, ¿no? Que son los que más llevan, te diría, ¿no? Bueno, Crimen y Castigo, claro, Crimen y Castigo es, sí, efectivamente. Pero bueno, y tampoco no dejo de siempre dejarle que ustedes siempre esbozan una sonrisa, aunque no lo vean, hablar un poco de poesía, ¿viste? También, ¿viste? Y que les recomiendo, si alguien de ustedes tiene inquietudes por leer la poesía, que busquen
una poeta cordobesa que hoy estaba publicando su obra, que es una obra completa, que son en 2 tomos, que está publicado por la Universidad Nacional de Córdoba, Susana Romano. Ajá. Sí, yo creo que, viste que la semana que viene que va a haber también una feria de libros en Buenos Aires, sí, ¿no? Que hay en la calle. Bueno, ahí traten de ver si pueden encontrar algo de Susana Romano, se los recomiendo enormemente, ¿no? Es una poeta cordobesa, con una poética muy singular, donde hay una búsqueda, que te digo, incesante de buscar la palabra justa, la palabra exacta, ¿no? Donde la fragilidad del humano y la búsqueda de pensar figuras y sitios, el rostro es la búsqueda de esa poesía de Susana Romano, ¿no? Es una gran poeta cordobesa. ¿Tenés algún título en especial para recomendarnos? No, ninguno en especial, no. En esta obra, que son 2 tomos, y que no es una obra cara, está toda la obra de ella resumida, ¿no? Está toda la obra resumida de ella. ¿Qué formato? ¿Es poesía? Perdón. ¿Es poesía? Es poesía. Es la obra poética completa. 2 tomos. Va a estar en Córdoba, en la feria, está seguro que lo van a encontrar, si alguien tiene interés de ver a una poeta cordobesa interesante. Ok, buena recomendación. Susana Romano. Siempre le doy algo de la poesía cordobesa. Siempre puedo hablar de los poetas cordobeses que son interesantes, ¿no? Hay varios. Algún día podríamos hablar de otras poetas cordobesas también. Podríamos hacer un especial de poetas cordobesas, claro que sí. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Me interesa porque cuando hablaste recién de la poesía, ¿no? Sí. Yo no sé qué es lo que vos pensás, pero me gustaría tu opinión al respecto. Viste que en el campo literario se suele hacer una diferencia entre la poesía y la poética, ¿no? Es un tema que a mí me viene dando vueltas porque por ahí me lo pregunto, en el punto en el que la poética por ahí queda más cercana a una lectura más de Pizarnik, ¿no? De Alejandra Pizarnik, de Pessoa, digamos, como determinadas formas de hacer con la lengua que terminen subvirtiendo precisamente el valor de lo literario, ¿no? Distinto de la poesía, que por ahí uno puede ver ahí como cierta estructura más metafórica, en fin, ¿no? Quería preguntarte, no sé, ya que estás y me podés ayudar a revelar este misterio, si vos crees en esa diferencia, ¿te parece? ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo lo ves? No me animo yo a eso, me supera. Yo no tengo la capacidad para hacer semejante distinción, ¿no? Bueno, pero puede ser que lo haya, ¿viste? Está bien. No es lo mismo leer Pizarnik que leer Storni, me parece. Y en ese sentido, ¿dónde ubicarías vos a Susana Romano? ¿Dónde lo ubicarías? ¿Tenés alguna manera de presentárnosla? En una cosa más cercana. En 30 segundos, Corcho. Más cercana a lo de Pizarnik, que me parece, porque es lo que yo te hacía en esa síntesis tan rápida que te hice. Y yo te la agradezco un montón. Tenemos el himno pinzándonos los pies y yo te quiero decir que esta flor que se ha quedado hoy sin sus 2 ausentes te agradece profundamente este acompañamiento. Siempre es un gusto escucharte y tus recomendaciones. Te tengo que despedir, Corchito querido. Hasta la próxima y te agradezco muchísimo habernos acompañado en el programa de hoy. La semana que viene entonces continuamos con más Pulsión de Radio. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24, aquí en la RZ.